La Z101 presenta Consulta Económica con el economista Jaime Aristi Escuder. Una visión clara de nuestro desempeño económico. Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y vamos a iniciar el programa en el día de hoy haciendo un análisis de la importancia de la estabilidad macroeconómica sobre el bienestar. La estabilidad macroeconómica se entiende como la reducción o minimización de la volatilidad de las principales variables, como es el Producto Interno Bruto, como es la tasa de interés, la tasa de inflación, así como también el tipo de cambio, que es la cantidad de pesos que se entrega por $1. Cuando hay estabilidad macroeconómica, los agentes económicos toman decisiones de una forma más saludable en términos de qué hacer con sus recursos para poder expandir la capacidad de consumo del futuro. Así toman decisiones de inversión, toman decisiones de ahorro que son compatibles con una mejora de las condiciones de vida de su entorno y también de la sociedad. En consecuencia, la estabilidad macroeconómica promueve el desarrollo, promueve el crecimiento, promueve el nivel de bienestar. Para que alcance la economía, estabilidad macroeconómica, se requiere de un conjunto de elementos, entre ellos políticas económicas que promuevan esa estabilidad. En ese sentido, la política monetaria es clave. Una política monetaria donde se tenga metas de inflación, donde se establece, por ejemplo, que la inflación es un 4%, como es el caso de la República Dominicana, 4% más menos 1, es decir, que hay un rango desde 3% a 5% de inflación y se ejecutan medidas monetarias para alcanzar ese objetivo, pues eso ayuda a que los agentes económicos perciban que los precios se mueven en un rango que se pueden considerar como estable. Hay una variación de precios, pero esa variación de un 4% es considerada como estable. Y la volatilidad, que sería la variación o varianza de esos precios, pues se mantiene también a un nivel bastante bajo. Y esto hace que los agentes económicos pues decidan invertir, decidan consumir, decidan trabajar de manera que pueda expandirse su capacidad de generación de ingresos. En ese sentido, hay que señalar que en los últimos años la política monetaria ha favorecido la estabilidad de precios. De hecho, si usted toma, por ejemplo, lo que ha sido el desempeño del Banco Central desde el año 2012, cuando comenzó a ejecutarse la estrategia de metas de inflación, donde se establece una meta y se ejecutan las medidas monetarias para alcanzar esa meta, pues entonces se alcanza una verdadera estabilidad. Una estabilidad que se acentúa todavía más, se acentúa en estos últimos años, donde la variación de precios, si usted toma lo que es la variación del índice de precios al consumidor, si usted la toma, usted se da cuenta, por ejemplo, de que en el año 2013 la variación de precios o inflación general fue de 3.9%, en el año 2014 1.6%, en el año 2015 2.3%, el año 2016 1.7% y en el año 2017 4.2%, y este año se pudiera pensar que estaría alrededor del 4% o ligeramente por debajo, de manera tal que está dentro del rango meta de inflación. Eso es con relación a la variación del índice de precios del consumidor. Ahora, hay que señalar también que además hay que no solamente señalar que se ha logrado esa estabilidad porque se está aplicando metas de inflación. Si usted toma, y esto yo lo he señalado en otras ocasiones, si usted toma, por ejemplo, el trabajo del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, y lo compara con otros gobernadores y divide, y es muy sencillo, es simplemente tomar la inflación de los años en que ha estado como gobernador Héctor Valdés, que es del año 1996 al año 2000 y del año 2004 a, 94, perdón, voy a rectificar, 94 al año 2000 y del año 2004 al año actual, 2018, si calcula la variación de los precios, usted tiene que esa variación de los precios es de alrededor del 5% o ligeramente por debajo ya del 5%. Y si compara con otros gobernadores desde los años 80 hasta el presente y toma lo que es la variación de precios, esa variación es de un 25%. Es decir, que cuando Valdés no ha estado en el Banco Central desde 1980 hasta el presente, la inflación ha sido 25% promedio anual, y cuando Valdés ha estado en el Banco Central es de menos del 5%. Eso es para que ustedes tengan una idea
de cómo es que se debe manejar la política monetaria. Usted puede estar de acuerdo o desacuerdo con algún tipo de herramienta o utilización que haya realizado el gobernador actual del Banco Central en determinado momento, pero lo que usted puede decir que ha sido el gobernador más exitoso en alcanzar lo que es la estabilidad macroeconómica, la estabilidad monetaria que ha logrado Héctor Valdés. Ningún otro gobernador la ha logrado desde 1980 hacia acá en la República Dominicana, y esto ha favorecido el crecimiento económico, que es otra variable macroeconómica clave. La variación del Producto Interno Bruto es fundamental. Si usted toma la variación del Producto Interno Bruto en los últimos años, se da cuenta de cómo ha ido acelerándose en los últimos años, contados a partir del año 2012. Si usted se va hacia atrás, desde el año 1991 hasta el presente, el promedio, el potencial es del 5%, y si toma, por ejemplo, los últimos años, el año 2012, la variación fue del Producto Interno Bruto 2.8%, es decir, que el año 2012 la economía creció 2.8%. Luego ya en el año 2013 el Producto Interno Bruto creció en 4.7%. En el año 2014 7.6% creció el Producto Interno Bruto. El año 2015 7%. En el año 2016 6.6%. En el año 2017 hubo una desaceleración que se colocó entonces la variación del Producto Interno Bruto justamente por debajo del potencial, 4.6%. Y este año debe estar quedando la economía en el entorno del 7%. Apúntenlo ahí, que la economía dominicana puede estar cerrando este año cerca del 7% en términos de variación, siendo la economía de mayor ritmo de crecimiento de la región, de toda la región latinoamericana. La economía dominicana sería la de mayor ritmo de crecimiento. Eso también ha sido promovido por ese lado monetario. Otra variable, otra política importante es la política fiscal. ¿Qué ha sucedido con relación a la política fiscal? También ha promovido la estabilidad macroeconómica y la expansión. Si ustedes toman, por ejemplo, lo que es el balance del sector público no financiero, desde el año 2012 se da cuenta de que se ha reducido en alrededor de 4 puntos porcentuales en promedio. Para que tengan una idea, en el año 2012 el déficit del sector público no financiero era 6.9%. El déficit del sector público no financiero, 6.9% en el año 2012, bajó a 4% en el año 2013, luego a 3.6% del Producto Interno Bruto en el año 2014, 3.3% en el año 2015, 2.8% en el año 2016 y 3.2% en el año 2017. Es decir, que se ha colocado en promedio en alrededor del 3% en los últimos años y 6.9% en el año 2012, lo cual significa una reducción de casi 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto es un ajuste significativo, importante en las finanzas públicas. Eso le da un mensaje a los agentes económicos de que pueden expandir lo que son sus decisiones de inversión y consumo. Por eso, mientras con ese déficit que hubo en el año 2012 de 6.9%, lo que se alcanzó de crecimiento fue únicamente el crecimiento del PIB, 2.8%, a diferencia de los años anteriores que se ha estado creciendo entre 6.5 y 7% con un déficit solamente de 3%. Ahí se ve que usted no necesita un déficit público muy alto para crecer. Usted es preferible tener un déficit público bajo y mandar un mensaje a los agentes económicos para que sean los agentes económicos los que crezcan. Y por eso cuando yo oigo, por ejemplo, de que algunos dicen, no, que la economía dominicana crece porque hay un aumento de la deuda pública. No, eso no es correcto. La economía dominicana crece porque el sector privado crece. La economía dominicana crece porque el sector público, a través de la política macroeconómica, apoya las decisiones de los agentes económicos privados, creando un entorno macroeconómico favorable para el crecimiento. La política monetaria, que estimula la estabilidad de precios, la estabilidad de tipo de cambio, la estabilidad de tasa de interés, que aumenta el plazo de vencimiento de los préstamos, porque si hay estabilidad de precios, usted puede tomar préstamos a 20 años con tasas de interés relativamente bajas y estables, y esto favorece el crecimiento del Producto Interno Bruto, la creación de empleo, la creación de una mayor masa salarial y en consecuencia una reducción de la incidencia de pobreza. Eso se promueve a través de la correcta política monetaria y la correcta política fiscal. Usted no necesita tener una política fiscal expansiva para usted poder tener un aumento del Producto Interno Bruto. Por eso, cuando usted escucha que algunas personas dicen, no, que la economía crece por el endeudamiento público, eso es totalmente incorrecto. No.
Eso es totalmente incorrecto. Y de hecho, cuando usted evalúa la evolución de la deuda pública en los últimos años y le resta lo que ha sido el déficit del sector eléctrico, que en promedio ha estado entre 1 y 2 puntos del PIB. Si usted toma el déficit del sector eléctrico y lo resta de lo que es la acumulación de deuda, alrededor del 80% de la acumulación de deuda se explica por la situación del déficit del sector eléctrico. Si usted no tuviera el problema que existe en el sector eléctrico en la República Dominicana, que hay un problema y es que alrededor del 30% de lo que se genera en términos de valor no se cobra, eso hace que haya un déficit importante en esas finanzas públicas vinculadas con el sector eléctrico que obliga al gobierno a hacerle transferencias continuamente. Si usted lograse resolver el problema de las cobranzas, es decir, de que todo el mundo pague la electricidad, por ejemplo, con medidores prepagos, que esa es una idea que pienso que hay que implementar, con medidores prepagos, que todo el mundo tenga la oportunidad de tener sus medidores prepagos. Y ahí usted sabe, bueno, usted quiere reducir el consumo de electricidad, bueno, pues no le ponga más tarjeta a su medidor prepago. Usted quiere gastar más electricidad porque tiene una fiesta de cumpleaños ese día, pues le pone más electricidad a ese día al medidor prepago. Usted me dirá, pero eso significa que vamos a tener que personas que ahora mismo no están pagando y que son personas de menores ingresos, pues deben estar pagando. Bueno, usted va a pagar en función de lo que es su consumo y tomando en cuenta de que hay un subsidio que hay porque la tarifa de electricidad está subsidiada para los segmentos más pobres, pero usted tiene que pagar algo. Entonces, usted pagaría, al igual que paga el servicio telefónico. Usted lo paga, que es el típico servicio prepago del servicio telefónico, y asimismo pagaría la electricidad. Con eso se reduciría una parte del déficit del 30%. ¿Y por qué digo una parte? Porque no solamente los pobres son los que explican el déficit del sector eléctrico. No son los pobres. No son los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres no representan el 30% en la distribución de los ingresos. Representan el 30% de la población, pero no el 30% de los ingresos. Representan alrededor del 10% de los ingresos o menos. Y eso lo que dice es que hay una parte de las pérdidas del sector eléctrico que la explica clase media y clase alta. Entonces hay que también a esos identificar por zonas dónde es que se están perdiendo. Por ejemplo, hay un barrio, un ensanche que se está perdiendo un 20% de electricidad. Entonces a ese ensanche tú lo vas identificando, lo vas cercando y donde tú encuentres lo que es el bolsón de evasión, pues ahí pues usted le pone medidor de prepago a todo el mundo. Dice, ¿cómo? Sí, medidor de prepago a todo el mundo. El que quiere electricidad la va a tener que prepagar. Ah, pero es que yo me la estaba robando. Ah, no, pues ya se acabó eso. Entonces, si eso se hace, se lograría reducir significativamente el déficit del sector eléctrico y se disminuiría entonces todavía más el déficit del sector público. Y al disminuirse el déficit del sector público, pues esto ayudaría a que la deuda que llegó al 50% del Producto Interno Bruto, que está todavía por debajo del promedio de la región, que está por encima del 60% del Producto Interno Bruto, pero eso pudiera comenzar a desmontarse, esa deuda pública, y pasar de ese 50% del Producto Interno Bruto, pasar a 35% en un periodo de 7 años. Nosotros hemos estado recomendando aquí, en Consulta Económica, en el Oráculo Económico de la República Dominicana, que si se quiere reducir la deuda pública, hay que mejorar entre 2 y 3 puntos porcentuales las finanzas públicas. Y esto se hace con un aumento de las recaudaciones sin modificar las tasas de impuestos. ¿Cómo ese aumento de las recaudaciones? Con el trabajo que está haciendo, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos. A la evasión, darle duro. La evasión, darle duro significa que todo aquel que esté evadiendo impuestos, pues que pague, así como todo aquel que está robándose la energía eléctrica tiene que pagar, así mismo todo aquel que está robándose los impuestos, que pague los impuestos. De esa forma, por ejemplo, el nivel de evasión del IVA, del ITEVI, pudiera bajar del 45% que está en el entorno en la actualidad, pudiera estar bajando un 25%. Asimismo, el déficit o la evasión del impuesto sobre la renta a personas jurídicas y físicas, que están entre 50 y 55%, pudiera bajar a 30%. Con eso generaría el gobierno un aumento de las recaudaciones y ese aumento de las recaudaciones le permitiría desmontar deuda. Pero si al mismo tiempo logra reducir las pérdidas del sector eléctrico, pudiera entonces al mismo tiempo generar un ingreso adicional disponible, porque al disminuir el gasto generaría una disponibilidad mayor de recursos que pudiera invertir en gasto social, más gasto en salud, más gasto en
en educación, más gasto o inversión, porque eso no es gasto, es inversión. Más inversión en viviendas populares, más inversión en infraestructura, y todo eso, ¿a qué favorece? Un aumento del nivel de ingreso presente y futuro. Presente porque es una transferencia a los segmentos más pobres. Y futuro porque si usted le da educación a una persona, significa que tendrá más capacidad de obtener ingresos en el futuro con su trabajo propio. De manera tal que enfrentando la evasión de impuestos y enfrentando lo que es las pérdidas del sector eléctrico que se producen por el robo de la energía eléctrica, pues todo eso favorece el fortalecimiento de las finanzas públicas, y al fortalecerse las finanzas públicas, esto reduciría la deuda pública y al mismo tiempo mejoraría la capacidad de seguir invirtiendo en el capital humano, que es el elemento fundamental del crecimiento económico. Esas son reformas estructurales que, junto con políticas fiscales, políticas monetarias adecuadas, seguirán creando las condiciones para que República Dominicana siga creciendo, para que República Dominicana siga creando una sociedad cada vez más justa, con mejores condiciones de vida para toda su población. Francis, llévatelo. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y ahora, don Franklin Díaz. Buenas, Jaime. Como tú bien mencionabas, uno de los grandes logros que ha tenido la actual administración del Banco Central de la República Dominicana ha sido precisamente exhibir ese crecimiento económico en las principales áreas de la economía, valga la redundancia. Sin embargo, no menos cierto es que decir que una economía como la nuestra, dependiente de factores externos, debe de prestar mucha atención a el dato de empleo. Fuera del aire, estábamos comentando aquí que precisamente el dato de empleo es el dato que más mueve la economía estadounidense, y donde hay un mercado financiero desarrollado, es el principal indicador de movimiento económico, de desarrollo y de capacidad de consumo del individuo promedio. República Dominicana tiene un gran reto en continuar reduciendo el nivel de desempleo y de desocupación que existe en la economía, creando trabajo precisamente de mayor calidad y trabajo que representen un mayor nivel de ingreso para las personas, que, valga la aclaración, el ingreso de las personas se deterioró mucho con la crisis bancaria que hubo en aquel momento. Esa crisis, producto de un fraude bancario, hay que decir, un fraude, 20% del PIB. Un robo del 20% del Producto Interno Bruto, laceró el ingreso de todos los dominicanos, y las políticas que hay que impulsar precisamente son las políticas que generen empleo de calidad en la economía y que permitan incrementar los salarios de la gente, porque a la hora de que las personas vayan a retirarse o de que las personas vayan a invertir en la economía, el ingreso es lo que realmente protege la economía y permite que el país pueda seguirse desarrollando. Las políticas de educación que viene desarrollando el gobierno son clave para esa mejoría del ingreso en los dominicanos, y hay que decir que también las políticas migratorias son muy importantes para las personas que están en el peor quintil de trabajo, porque la inmigración ilegal deteriora, y está demostrado, tú has escrito sobre el tema, deteriora el poder adquisitivo de las personas más pobres, porque es una migración que no paga seguridad social, que no paga impuestos, y al final del día deteriora la capacidad de los dominicanos que están en el peor nivel de pobreza. Mira, hablando del tema de empleo, como tú muy bien sabes, cuando la economía crece, se genera empleo. Cuando la economía crece por encima del 5%, que es el crecimiento que se conoce como tendencial o del PIB potencial, cuando crece por encima del 5%, entonces tú creas suficiente empleo como para reducir la desocupación, porque tú estarías creando más de 100,000 puestos de trabajo al año. Cuando tú creas más de 100,000 puestos de trabajo al año, que es lo que aumenta la población económicamente activa cada año, cuando tú creas más de 100,000 puestos de trabajo, entonces tú comienzas a reducir la desocupación. Y tú has visto que en los últimos años la desocupación también se ha reducido,
reducido porque tú has estado creciendo por encima del 5%. Entonces, ese es un punto importante. Hay que tomar en cuenta que la elasticidad de empleo del Producto Interno Bruto es de alrededor de 0.5, es 0.45. 0.45, eso el doctor Sánchez Fung, profesor en Inglaterra y ahora está en China dando clases con una universidad inglesa allá en China, ha estimado también ese tipo de relaciones entre crecimiento y empleo y señala cómo es importante crecer para poder generar empleo. Si tú tienes una estabilidad macroeconómica que promueva el crecimiento del Producto Interno Bruto, tú tienes también entonces un aumento del empleo. Como tú muy bien dices, República Dominicana tiene que ejecutar políticas que permitan todavía más crear empleo y que mejoren de esa forma la masa salarial, porque cuando hay un aumento del empleo, lo que tú estás es teniendo mayor cantidad de personas en un hogar trabajando y esto hace que entonces reduzca la incidencia de pobreza. Una de las cosas que yo precisamente leí esta semana en los periódicos era el tema de, en el caso de los médicos específicamente, que República Dominicana tiene una sobreoferta de ginecólogos, pero no hay especialistas en otras ramas de la salud, y que el gobierno, el Servicio Nacional de Salud, necesitaba médicos especialistas en oftalmología y en otro tipo de especialidades que no tenían dentro de los pueblos porque lo que tenían era un reguero de ginecólogos. Entonces, precisamente quiero traer esto a colación porque es muy importante y es muy importante para la economía vincular las políticas de educación con la política de empleo. Es decir, nosotros tenemos que buscar la manera de discriminar las plazas de educación para lo que la economía realmente necesita y lo que la economía realmente necesita formar. En países como la India, por ejemplo, si necesitan 10,000 médicos, las universidades solamente tienen 10,000 plazas de médicos y no pueden, y escogen los mejores. Es decir, hacen una discriminación por índice. Las universidades han logrado tener los mejores médicos porque es lo que necesitan. Asimismo, nosotros tenemos escasez. ¿De qué? De técnicos en informática, de temas de gente que estudie en computer science, que tenga que ver desarrollo de software. Tenemos escasez de mecánicos. Hay escasez de ingenieros en electromecánica, de ingenieros eléctricos, por ejemplo. Pero tenemos entonces la tradición de que las universidades todos los años gradúan cientos de miles de médicos, abogados e ingenieros. Y contadores. Entonces, realmente hay que vincular eso, hay que vincular porque si quieres. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se deteriora el ingreso de los abogados y los abogados buenos no consiguen trabajo porque hay un reguero de abogados que lo hacen por menos salario y entonces tú cualquierizas la profesión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y nosotros tenemos que lograr vincular la economía y vincular soluciones que vinculen la política de educación a la política de empleo. Y eso es clave para el desarrollo. Países como, por ejemplo, como China, como Taiwán, invirtieron en eso. En el mismo Estados Unidos se invierte y se discrimina por temas de índice de escolaridad para que las personas llenen las plazas de lo que realmente necesita la economía. No, y el mercado te va diciendo también, el mercado te va señalando qué tipo de mano de obra tú vas a ir requiriendo para el desarrollo. Yo creo que República Dominicana tiene que invertir muchísimo más en áreas técnicas, en áreas vinculadas con las tecnologías, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Yo creo que República Dominicana tiene que invertir. Yo trato de meterle en la cabeza a los estudiantes en la universidad la importancia de las matemáticas vinculadas con las diferentes áreas. A pesar de que mi materia es economía matemática, a los muchachos yo le hago ejemplos donde se le estaría vinculando la misma matemática que ellos están viendo en economía con física, por ejemplo, de manera tal que ellos puedan interpretar lo que es la naturaleza, simplemente con la misma matemática que están viendo para interpretar la evolución de los precios o la evolución del tipo de cambio o la evolución de del Producto Interno Bruto. Es la misma matemática que tú puedes utilizar para tú determinar la trayectoria de un cohete o la trayectoria de los planetas o el comportamiento cíclico alrededor de una determinada estrella. O sea, ese es el tipo de pensamiento lógico. Pensamiento lógico que tú tienes que tratar de inculcarle a los estudiantes y que lo puedan hacer de manera tal que puedan incluso hasta brincar. Yo recuerdo en la Universidad de Chicago muchísimos que estaban en el departamento de matemáticas que venían
de matemáticas puras y que estaban haciendo el salto hacia finanzas o hacia estadísticas porque Wall Street lo estaba demandando. Entonces, eso es lo mismo y eso es lo que se conoce como los quants, y eso es lo mismo que habría que pensar. Cuando tú tienes una economía que está mirando hacia lo que es la tecnología de la computación cuántica, por ejemplo, tú necesitas que esas personas puedan tener una mayor capacidad de programación desde niños. Aquí tenemos allá en la República Dominicana algunas instituciones como Decoding Space que vino aquí la niña, que estarían promoviendo lo que sería el trabajo mental que debe llevar a cabo un niño para poder aprender a programar desde chiquitico. Entonces, ese es el tipo de educación que el mercado va a estar exigiendo en los próximos años. No, y otra cosa importante es que también los empleos que se van generando y las economías que se van generando, las economías naranjas, todo ese tipo de cosas, deben de premiar la innovación. Claro. Es decir, se debe de premiar la innovación y se debe de incentivar la innovación, no frenarla. Porque mucha gente tiene empresas en este país, y también te lo digo yo porque he trabajado en el Estado, que gente que llega a querer cambiar las cosas y no lo dejan, porque lo frenan y le dicen, no, pero espérate, esto tiene que hacerse así. Y quizás estamos frenando una posible solución de un problema que tiene años sin resolverse y que la misma resistencia al cambio de quienes toman las decisiones no pueden lograr que las cosas se tecnifiquen y que las cosas sean diferentes. Un ejemplo de eso, por ejemplo, por citarte un tema de políticas públicas que sería menos costoso para la República Dominicana y que pudiera frenar, desangrar el Estado con temas de recursos, el tema de la atención primaria. Ese es un ejemplo que yo pongo cuando hablo de políticas públicas. Si nosotros lográramos tener atención primaria en los hospitales y en todo el sistema de salud, la salud fuera más barata para los dominicanos y fuera más eficiente que lo que hay hoy en día. Entonces, tenemos que vincular el desarrollo, tenemos que vincular las políticas públicas, ese crecimiento económico que tú mencionabas, a políticas públicas que incentiven la innovación, incentiven que la gente pueda hacer las cosas diferentes, que la gente pueda aprender. Una de las cosas, por ejemplo, que me llama mucho la atención en el tema de educación, que se dilucidaba en estos días en la prensa, es que para tú ser profesor de inglés en un colegio o en una escuela pública, tú tienes que ser licenciado en pedagogía. Y quizás tú puedas tener buenos profesores de inglés que no hayan estudiado pedagogía. Tú, por ejemplo, eres economista. Tú pudieras perfectamente dar una asignatura en una escuela pública que bastante bien que pagan, valga la aclaración. Hoy en día, sí, bastante bien que pagan mejor que las universidades que nosotros estamos dando clases. Valga la aclaración. Por mucho. Por mucho. Sí. Tú pudieras ser perfectamente un profesor de economía, de un bachillerato, de una materia de economía. ¿Y por qué no lo haces? Porque tú no has estudiado pedagogía. O porque yo no he estudiado pedagogía. Entonces, ¿por qué yo tengo que pertenecer a un gremio y haber estudiado pedagogía básica si yo como profesional puedo aportar desde otra óptica a las escuelas públicas? Entonces tenemos que ir corrigiendo todo ese tipo de frenos, ¿no? que nos imponen gremios, nos imponen algunas barreras para hacer las cosas diferentes y para lograr que la economía se mueva y se tecnifique. Si tú ves que no hay cambio, tú piensas que se está aplicando la primera ley de Newton. O sea, que un objeto que debería estarse moviendo a una tasa constante, si no lo está haciendo es porque hay una fuerza que lo está manteniendo en reposo, que lo está manteniendo con... Así es. Entonces, hay algo que está manteniendo ese statu quo. Así es. Ese es el problema. Así Francis, llévatelo. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y vamos a abrir los teléfonos, vamos a darle la oportunidad a ustedes de llamar. Celulares, asterisco 101 celulares. Santo Domingo, 809-732-0101. Repito, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Repito, 809-200-0101. Internacional sin cargos, 855-221-0101. 855-221-0101. Vamos a recibir sus llamadas. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Hola, tiene que bajar el volumen, por favor. Sí. Quisiera decirle que quizás de que uno... No, se está oyendo muy mal. Lamentablemente le vamos a pedir que llame de nuevo. Adelante, buenas. Buenas tardes, Jaime. Bien, hola.
Fíjate, le habla Nicolás Cueva. Sí, Fíjate, yo vengo bajando del este ahora mismo, sí, aunque no hay nada que tenga que ver con el tema, Ajá. pero es algo que hay que aplaudirlo. sí. Fíjate, yo vengo Baja el aquí volumen, llegando no, baja el a San volumen. Pedro de Macorís. Sí, baja el volumen. Mira, no puedo, si no bajan el Hay volumen, feedback. hay un feedback que hace que entonces se oiga muy mal, lamentablemente. Así que tienen que bajar el volumen. Adelante, buenas. Hello. Sí, adelante. Sí, Sí. ¿Tú crees que, licenciado, sí. usted cree que esa planta que se está construyendo a través de ustedes tendrá éxito eso para todos los dominicanos? Sí, yo creo que sí. Una planta que te va a generar el 30% de electricidad al precio más bajo en la República Dominicana. Mira, yo creo que sí, que va a aportar mucho al desarrollo económico y social. Todo aquel que diga lo contrario en términos de que eso va a tener un impacto positivo, realmente no ha estudiado a profundidad el tema, porque esa es una planta, las plantas a carbón que tú estás señalando, que tienen un horizonte de 40 años, que van a vender a unos precios extraordinariamente bajos, van a generar la electricidad y vender a unos precios extraordinariamente bajos, que van a reducir el déficit del sector eléctrico, que van a recortar el costo del precio del mercado spot, por ejemplo, de 16 centavos a 11 centavos de dólar. Y obviamente todo esto va a favorecer la República Dominicana porque va a tener una mayor disponibilidad de energía de una forma estable, lo cual va a permitir el establecimiento de mayor circuitos 24 horas y los medidores prepagos. Todo eso va a favorecer los índices de cobranza del sector eléctrico, además de que la mayor disponibilidad y estabilidad del sistema eléctrico en términos de generación ayudará a que la economía pueda crecer todavía más acelerado. O sea que sí, yo pienso que va a tener un impacto muy positivo. Adelante, buenas. Sí, buenos días, Aristo Escudero. Sí, adelante. Le habla su admirador de aquí, de Monseñor Noel Bonao, Noel Luna, siempre de seguido. Ay, muchas gracias por el apoyo. Mire, Aristo, Sí. yo considero que el país hay que mirar en otra condición también. Usted es un hombre muy preparado. Usted para mí, de los hombres más preparados del país, siempre me he dicho que usted es una persona. Gracias. En cuanto a economía se refiere. Pero mire, el país nuestro está en una situación que hay que mirar las tres fincas que hay grandes aquí en este país. Yo digo fincas porque son muchas personas que están cobrando mucho dinero y los pobres están pasando la de Caín, como dicen los cuentos de antes. Mire, cuando vamos a la presidencia de las repúblicas, ahí hay un gasto demasiado grande. Ahora el Congreso también, el Senado también. Esas son tres fincas que hay que chequear muy bien para uno poder evaluar las cosas que están pasando en nuestro país. Así, buenas tardes. Muchísimas gracias. Ahí usted tiene un punto que es el tema del nivel de remuneración que tienen los diferentes agentes económicos. Cuando hablo de agentes económicos son los diferentes trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado y la relación con el nivel educativo y la participación en diferentes tipos de actividades productivas. La República Dominicana tiene mucha desigualdad porque hay una distribución muy desigual del principal elemento generador de ingresos, que es el capital humano. Por eso hay que invertir muchísimo en educación. Cuando el gobierno toma la decisión de pasar del 2% del Producto Interno Bruto de educación a 4% del Producto Interno Bruto y lo hace de una forma sostenida desde el año 2013, pues lo que está haciendo es promoviendo esa igualdad que usted quiere, esa igualdad en términos de ingresos. Y eso se logra a través de un aumento del nivel educativo de la población. Adelante, buenas. Buenos días, ¿cómo están? Sí, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué bueno, todo bien. Me alegro. Aristi, la persona que te acompaña estaba diciendo de que como que la pedagogía no es siempre necesaria, sin embargo yo discrepo de él. ¿Por qué? Porque la pedagogía es la que te da la herramienta para tú pasar los conocimientos, la herramienta de cómo tú vas a pasar esos conocimientos, que la persona que lo está adquiriendo pueda adquirirlo con valor. Yo te lo digo por experiencia. Yo estaba haciendo una carrera que estoy en tesis ahora de licenciatura en nutrición y te voy a decir, los profesores que tienen pedagogía, mira, tú no captas la idea que ellos te quieren expresar, pero los que no tienen pedagogía te dan vuelta y tú no alcanzas a comprender. Gracias. Muchas gracias. Ahí está. Bien, ella tiene en parte razón, la pedagogía es importante,
pero no menos cierto es que hay gente que nace con talento de pedagogía que nunca claro, ha estudiado, claro. estudiado. De hecho, las universidades están llenas de ellos, porque para tú dar clase en una universidad no necesitas haber estudiado pedagogía. Y a eso era que me refería. O sea, no estoy diciendo que no es importante, porque sí es importante, pero no es imprescindible, que fue lo que quise decir. Sí, sí. Quizá para los niñitos chiquitos eso aplica, hay que claro, tener, claro. sí, para sí. niños de menos de sexto de primaria sí, pero para un bachillerato no necesariamente. Sí, porque si no O sea, te pones a darle una carrera, tú te imaginas imagínate un tú. muchachito de eso. Adelante, buenas. Hello. Sí, adelante. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, quiero hacerle una pregunta. Sí. Yo quiero preguntarle, si usted recibe unos dividendos Ajá. de una compañía, Ok. entonces usted tiene que pagar el 10%, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, de ese dividendo que usted pagó el 10%, entonces usted se lo da a su socio. Entonces, el socio tiene que pagar como persona física de esos cuartos. La persona, vamos a ver, eso es interesante porque cambió la ley, sí, y entonces cuando usted distribuye dividendo, ese dividendo paga el 10%, pero ya no debe ser sujeto de nuevo impuesto de parte del que lo está recibiendo como persona física. Pero ese dato ahí lo vamos a tener que confirmar. Lo vamos a tener que confirmar con nuestro experto tributario, porque yo sé que la ley cambió. Antes te daba incluso un crédito. Te daba un crédito para evitar la doble tributación. Pero en el caso de personas jurídicas, por ejemplo, pagas cuando tú generas, por ejemplo, vamos a suponer, y tú vendiste X monto y generaste 100 de beneficio. Tú pagas sobre esos 100, tú pagas el 27%. Ahora, de esos 100, si tú distribuiste los 100, pagas también entonces el 10% sobre eso. Ahora, tú lo que dices es, y aquel que lo recibe, lo tiene que tomar y declarar nuevamente y pagar entonces impuestos. Y entonces sería 3 veces grabado. Ahí es que yo pienso que no es necesario esa declaración. Esa tercera declaración que tú dirías como persona física, yo no creo que ya sea necesario grabarlo. Pero yo te lo tendría que confirmar. Esa es una muy buena pregunta y no te puedo decir exactamente si tú lo tienes que declarar y en una casilla de pago de impuestos. Ese es un punto ahí que yo tendría que verificarte eso. Ok. Adelante, buenas. Sí, adelante. Buenas, Jaime. Sí, ¿Cómo adelante. están? Sí, bien. Me habla Juan Ventura de Indianápolis, Indiana. Sí, hola. Yo quiero hacer un comentario referente a lo que el joven que te acompaña habló Franklin de la Díaz. carrera de educación y de profesionales que no tienen que venir del área de pedagogía. Sí. Yo trabajo en el sector público, o sea, en el distrito educativo, como Ajá. asistente bilingüe, de hace muchos, tengo 8 años. Y he visto en esos 8 años acá como muchos de los maestros que trabajan en todas las primarias, escuela media y secundaria, no tienen necesariamente que venir del área de educación. Muchos son, por ejemplo, la mayoría de maestros de matemáticas no son maestros de matemáticas en sí, sino personas con habilidad. Por ejemplo, alguien que estudia algo relacionado a matemáticas solo tiene que hacer la licencia con el Estado, pasar el examen que ellos dan y ya puede dar clases y son excelentes maestros. Excelente. Mira, es un buen punto. Muchas gracias por tu llamada. Fíjate que ahí te está diciendo que efectivamente tú lo que tienes que dominar bien la materia. Y entonces, con eso, entonces te permiten a ti dar la docencia. Francis, llévatelo. Seguimos aquí en Consulta Económica, el Oráculo Económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y don Franklin Díaz viene con temas internacionales. Esta semana, la administración de Theresa May, luego de 20 meses de tensas negociaciones con la Unión Europea, logró un borrador de acuerdo del Brexit,
de la salida de Reino Unido de la Unión Aduanera, de la Unión Europea y de la Unión Monetaria. Este acuerdo de 585 páginas, un acuerdo bastante complejo que los mercados percibieron con cierto escepticismo porque tiene muchos puntos que todavía no han sido cerrados. Tensa mucho lo que es la percepción de inversionistas internacionales sobre la evolución de la economía del Reino Unido. Quiero decir esto porque ese es el peligro que tiene el populismo en las economías desarrolladas. Se está hablando, señores, para que ustedes tengan una idea, de que Inglaterra pudiese entrar en el año 2020 en recesión y de una caída del Producto Interno Bruto del 3%. Esto es preocupante. Una de las principales preocupante porque es una de las principales economías del mundo y es el centro de donde se toman las mayores posiciones en el mercado de divisas en el mundo. Es muy importante que la gente sepa esto. El mercado de divisas se mueve por Londres hasta hoy. Ahí es que tú mueves tu chelito. Hasta el día de hoy. Entonces, el principal conflicto que tenía Reino Unido era el tema de Irlanda del Norte, que está en el Commonwealth y que tiene como moneda el euro. Entonces, el acuerdo plantea que no va a haber una frontera tensa, o sea, una frontera 100% entre Irlanda del Norte e Inglaterra, y una gradualidad con el tema de la política arancelaria. O sea, es decir, que los impuestos tendrán a armonizarse y hay un acuerdo de armonización entre el Reino Unido y la Unión Europea para tratar de no perjudicar sus exportaciones e importaciones. Se habla ya, y esto es muy importante, de la salida de grandes bancos de inversión y de grandes centros financieros hacia Frankfurt. De mover ciertos hubs financieros que están en la actualidad en Londres hacia Frankfurt, que es el principal centro económico de la Unión Europea. Uno de los aspectos más preocupantes es, como bien mencionaba, el tema de las exportaciones, sobre todo las exportaciones de automóviles, las importaciones de Inglaterra de alimentos desde la Unión Europea, que es un gran importador de alimentos y de materias primas de la Unión Europea. Y esto va a tener repercusiones muy importantes, sobre todo en los mercados financieros. El acuerdo también plantea una libertad de movimiento gradual de las fronteras hasta el año 2020 y será ya en el año 2019 donde oficialmente Inglaterra sale de la Unión Europea y en el año 2020 donde ya definitivamente no hay libertad de movilidad aduanera entre la Unión Europea y entre Inglaterra, no solo de materias primas, sino también de ciudadanos. Es decir, si tú eres, por ejemplo, un ciudadano del Reino Unido y te vas a trasladar a la Unión Europea, necesitarás visa, depende del país que tú vayas a visitar. Señores, vuelvo y digo y recalco, este es el problema y este es el peligro del populismo en las economías, porque lo que peor le podía pasar a Inglaterra fue lo que sucedió por un partido que no analizó el costo económico, que no analizó lo que significaba en términos económicos para la economía salir de la Unión Europea, y es básicamente lo mismo que pasó, que hablábamos hace unos meses en Cataluña, está pasando en gran escala hoy en Reino Unido, producto de políticas populistas. Por eso, fue producto de un referéndum. Producto de un referéndum, la gente de gracioso, el tipo de gracioso, vamos a salir de la Unión Europea, vamos todos a salir de la Unión Europea, salieron ahí de la Unión Europea. Ahora, entonces, se le están yendo las empresas, se habla de una recesión económica, se habla de una caída del 3% del Producto Interno Bruto para el año 2020, y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Pérdida de empleo, pérdida de la libra esterlina está perdiendo mucho valor en los mercados financieros internacionales, y eso es lo que llevan los gobiernos populistas. Por eso le digo, señores, cuando ustedes escuchen a todo esto gracioso que hay en Latinoamérica, prometiendo villas y castillas, diciendo que no, que vamos a cerrar la frontera, vamos a ponerle un muro, porque esas son de las cosas, esas son de las estupideces que tuvo ya la gente populista diciendo y trasladándolo al caso de Dominicana. No, vamos a ponerle un muro a la frontera. Ustedes saben el comercio que tiene República Dominicana con Haití.
lo que significa en términos de comercio que nosotros le cerremos la frontera a Haití en términos económicos. O sea, ¿cuáles son los efectos de eso? Está bien, hay que defender la soberanía, yo estoy de acuerdo, pero un muro no es la solución. Entonces, tenemos que verlo en el espejo de lo que está pasando a nivel internacional para saber cómo actuar y cómo hacer las cosas que realmente beneficien la economía dominicana y beneficien el poder adquisitivo. Acuerdos comerciales, derribar fronteras en todos los países del mundo. Se está hablando de eliminación de aranceles, de globalización, de libre movilidad de capitales, y los ingleses están cerrándose. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fue mal negocio ese. Mal negocio. Mal negocio. Esa posibilidad de caída del Producto Interno Bruto, de aumento del desempleo, salida de inversión masiva. Recuérdate que la City de Londres es la ciudad financiera. Un hub financiero de divisas. Es un hub financiero junto con Nueva York, Los Ángeles, del mundo. Entonces, cuando tú tienes que sucede una situación como esta, donde tú te estás alejando de lo que es Europa, obviamente que entonces ya se van a mover desde ahí hacia París o Frankfurt, las operaciones financieras. No, y la facturita, déjame decirte la facturita, que esto es lo importante, para que ustedes sepan, ¿cuánto le va a costar a Inglaterra salir de la Unión Europea? Ellos van a tener que pagar una facturita a la Unión Europea de 64.800 millones de dólares. Es decir, 50.000 millones de libras esterlinas. Como el 90% del PIB dominicano. Exacto. Van a tener que pagar por salir de la Unión Europea. Se van a caer las ayudas, se van a caer la asistencia de colaboración, se van a caer todos los programas que tenían de colaboración con la Unión Europea, y aparte de eso van a tener que pagar una factura de 50.000 millones de libras esterlinas. Imagínense ustedes, ¿qué efecto tendrá eso en esa economía? O sea que lo que intentaron los nazis, que era bloquear totalmente a Inglaterra, o lo que intentó Napoleón, que fue también bloquear totalmente Inglaterra. Lograron ellos mismos. Los mismos británicos sí, lo están logrando. Se pusieron de acuerdo. Sí, para quedarse ellos solos. Increíble. Sí, porque Napoleón lo intentó bloqueando todos los puertos de Europa para que los barcos británicos no pudieran anclar. Y lo intentó Hitler también, pero ninguno lo dio. Y esto pone incluso... Y ahora ellos lo logran. Esto pone incluso hasta en peligro la estabilidad del Commonwealth. Porque países como Irlanda del Norte o Escocia están diciendo, pero ven acá, pero ¿por qué yo voy a estar en esta cuestión si a mí me conviene mejor la Unión Europea? Irlanda del Norte va a decir, van a seguir con el euro. Entonces van a decir, pero ven acá, ¿por qué yo tengo que seguir en este negocio? Si a mí lo que me conviene es seguir exportando hacia la Unión Europea, porque realmente en Inglaterra yo no tengo mercado. Sí. Los escoceses, exactamente. Entonces es un tema que... No, y los escoceses que tienen un problemita histórico con ellos. Y desde William Wallace. Y sobre todo, sí, y de Bruce y toda esa historia. Sobre todo porque esos países que están en el Commonwealth, Irlanda del Norte, Escocia, no estaban a favor del Brexit. Tienen que chupárselo, pero ellos no estaban de acuerdo con eso. Tú hacías una encuesta en esos países y ellos no estaban de acuerdo con salir de la Unión Europea. Entonces, eso es un mal. Bueno. Mira, quiero aclarar el tema de lo que nos llamó la persona que nos preguntaba. Si una persona física recibe el pago de un dividendo que ya ha pagado 10%, de impuestos sobre las rentas, si tenía que declararlo. No, eso está exento. El artículo 299, aquí estoy leyendo el Código Tributario, el 299 del Código Tributario dice, no estarán sujetos a este impuesto sobre las rentas, y entonces dice, los dividendos pagados en efectivo provenientes de una sociedad de capital a sus accionistas, siempre que se haya efectuado la retención que se refiere al artículo 308 de este código. Y entonces el artículo 308 del código es el que establece el impuesto sobre los dividendos. Dice, quienes paguen o acrediten en cuenta dividendos o que de cualquier otra forma distribuyan utilidades de fuente dominicana a personas físicas, jurídicas o entidades residentes o no residentes deberán retener e ingresar a la administración tributaria como pago único y definitivo el 10% de este monto. Es decir, que la respuesta es que no tiene que declararlo nuevamente, simplemente usted lo coloca de que ya eso pagó ese impuesto y estaría exento. Está exento ese ingreso que usted puede poner en su declaración que lo está recibiendo, pero es un ingreso exento. Ya ese ingreso por dividendo que usted está recibiendo, como fue retenido el 10% cuando se lo distribuyeron, ya no tiene que pagar absolutamente nada. Francis, llévatelo. Seguimos aquí en Consulta Económica. Vamos a abrir los teléfonos, pero antes decir que Luis Andrés Pérez, físico nuclear,
de lo poco físico, sí, físico teórico, graduado de la Universidad de Londres, un verdadero genio de la física, acaba de llamar y él tiene otras hipótesis. Él dice que efectivamente el Brexit va a ser positivo. Él dice que el Brexit va a ser positivo. Bueno. Yo le estoy diciendo que venga cuando él quiera, para que nos explique. Él dice que no solamente se debe tomar en consideración lo que son las 50.000 millones de libras esterlinas que habría que pagar, sino lo que se va a ahorrar, porque él señala que el Reino Unido ha estado pagando una cantidad enorme de recursos a Europa, entonces que eso se lo va a ahorrar. Así que vamos a ver, ojalá que pueda Luis Andrés Pérez. No, siempre es bueno escuchar distintos puntos de vista, porque pero lo que está pasando actualmente en los mercados financieros, yo golpe. Que lo veo todos los días, no es. ¿No has perdido unos chelitos? No. Yo estoy reconfigurando portafolio. Ok, vamos a abrir los teléfonos. Asterisco 101 celulares. Asterisco 101 celulares. Santo Domingo es 809-732-0101. Repito, 809-732-0101. Internacional sin cargos, 809-200-0101, 809-200-0101, internacional sin cargos, el otro era interior sin cargos, internacional sin cargos es 855-221-0101. Adelante, buenas. Hola, Jaime. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Estoy bien, con los 5 sentidos bien puestos. Ay, yo me alegro. Vamos a ver. Gracias. Cuénteme. Tienen un equipo que tengo que felicitarlo a los dos, sobre todo el último que llegó, que no dijo su nombre. Sí, Franklin Díaz. Sí, Franklin siempre lleva buenas ideas. Así es. Yo lo felicito por el análisis tan exacto que hizo del Brexit. Y yo no tengo nada que agregar, pero estoy completamente de acuerdo con él, porque yo sigo el Brexit. La Theresa May, ella creyó que había hecho un gran negocio con eso. Y ahora Inglaterra, como dijo Franklin, se ve totalmente acorralado porque le han cerrado las puertas la Comunidad Económica Europea y, como él dijo, mucho dinero tienen que pagar en el precio de eso. Y no voy a agregar más porque él lo dijo todo. Yo eso también, siempre yo estoy enterada del mundo para ver por dónde yo voy a ir. Muy bien, también quería felicitar a tu otro compañero, que me excuse el nombre, que ha hablado muy bien con relación a que no se necesita en los cursos de tercero, de bachillerato y de cuarto, que están sumamente preparados con ustedes, de que puedan ir y aportar sin tener que hacer una licenciatura en pedagogía. Exactamente. Fue el mismo Franklin que lo mencionó eso. Franklin, es que Franklin lleva muy buenas ideas. Sí, porque te voy a decir, Jaime, tú eres un profesor nato. Gracias. Tú no necesitas una licenciatura, porque cuando te explicas, es que se entiende todo. Gracias. Y si es verdad que en la secundaria se está pagando mejor, y que así lo creo, que se está pegando, porque aquí la universidad que más paga es la UAS, y tiene tantos problemas que no lo puedo decir ahora. Realmente paga más un profesor bueno en un colegio o en privado público que en la universidad. Y como aquí se vive de empleo, puede aportar muchísimo. Tú puedes aportar muchísimo, Jaime. Franklin, los tres que están ahí no necesitan pedagogía. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. Siempre muy interesante y aporta mucho. Adelante, buenas. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Sí, hay una pregunta de inversiones. Sí. Sí, mira, por ejemplo, cuando hay un emisor emite un bono, por ejemplo. Sí. Alguien, ¿no? Un inversionista lo compra en el mercado primario. Ajá. Entonces, ese emisor tiene un compromiso de rendimiento con ese inversionista en el mercado primario. Pero cuando
Eso es colocado en el mercado secundario. Correcto. ¿Cuál es el compromiso de ese emisor? O sea, ¿cómo se pagan esos rendimientos a ese inversionista del mercado secundario? Ok, te dejo a Franklin. Cuando tú compras un título en el mercado secundario, la rentabilidad del título está vinculada al precio que tú pagaste por el título, porque el título se vende a descuento, es decir, tú compras un nivel de deuda más alto por un precio menor, porque los intereses normalmente cotizan a descuento o a prima, pero normalmente son más a descuento. Entonces, tu cupón está prefijado en el título, es decir, que el cupón que tú vas a cobrar es el mismo, porque está prefijado y el emisor lo fija cuando hace la emisión, pero la otra rentabilidad adicional tú la vas a tener al vencimiento del título por el movimiento de precio. Es decir, que tú vas a tener una prima o una mayor ingreso, porque cuando el título venza te van a devolver una mayor cantidad de capital. Así que esos son los dos factores que inciden en lo que sería el pago al que compra un título en el mercado secundario. Pero el emisor, la obligación es pagarte el cupón más en la fecha determinada, más el capital al vencimiento, es correcto. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Dame felicidades siempre a ustedes por esos programas tan interesantes. Gracias. Hay una cosa, Jaime, yo pienso que no es una mentira, una verdad, que el país en cierto modo, en muchísimos renglones, en todo, se va desarrollando, pero esto no se corre un peligro con lo que tiene que ver con las relaciones que estamos armando con Centroamérica, con todos esos países que todavía la economía está muy por debajo, incluyendo la de Haití, una inmigración multitudinaria para nuestro país, porque tú sabes que la gente entra aquí, por ejemplo en Centroamérica, sin visa, la mayoría de países, entran como turistas y se pueden quedar trabajando, y de Haití ni decirlo, porque la verdad es que nosotros económicamente como país hemos estado creciendo y se promete seguir creciendo. Sí. Sí, no, cuando tú haces el análisis de los determinantes de migración, obviamente que el diferencial que existe entre el nivel de ingreso per cápita de República Dominicana y el nivel de ingreso per cápita de Haití, donde hay una relación prácticamente 1 a 10, entonces tú te das cuenta de por qué es que vienen muchos haitianos hacia el país. Vienen acá porque entran a sectores donde hay mucha informalidad, como el sector agrícola, como el sector construcción, y de ese tema hay muchos escritos. Lo escribió mucho Wilfredo Lozano, Frank Weiss-Everts, Ramonina Brea. O sea, hay muchas personas que han escrito del tema de migración acá en la República Dominicana y de los determinantes de esos flujos migratorios desde Haití hacia el país. Y hay muchos elementos vinculados con el diferencial de ingresos. Obviamente que eso tiene un impacto sobre el nivel de ingreso de los dominicanos en esas actividades. Cuando tú observas el efecto que tiene la inmigración sobre los dominicanos que trabajan en el sector construcción, principalmente en el área de menor nivel de capital humano. Cuando tú comparas un dominicano con 7 años de educación con un haitiano de 7 años de educación y le ves el impacto que tiene la llegada de ese haitiano a esa actividad, pues te das cuenta de que se deprime el salario y eso perjudica entonces al dominicano más pobre. Asimismo, cuando vienen, por ejemplo, ya sea de Venezuela, ya sea de Centroamérica, personas también atraídos por el aumento de la actividad económica, el aumento de los ingresos aquí en el país, pues es lógico que si llegan, por ejemplo, profesionales, miembros de clase media y entran en actividades, pues también tienden a presionar hacia la baja el salario. No cabe la menor duda de eso, que cuando aumenta la oferta de algo, baja el precio. Cuando aumenta la oferta de mano de obra de un determinado nivel de capital humano, baja el precio de esa mano de obra. Es así y eso es muy sencillo de entender y verificar también empíricamente. Adelante, buenas. Buenas, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un abrazo para ti. Gracias. Mireya Mazara. Hola, ¿qué tal, Mireya? ¿Cómo estás? Yo siempre te escucho, siempre que puedo te escucho, porque aprendo cada día más. Ay, gracias. Jaime, yo creo que la principal economía de nuestro país es el medio ambiente. Ajá. Cada día nosotros contaminamos más. ¿De qué nos vale un crecimiento económico como lo presenta el Banco Central cuando los ríos están secos? Sí. Hoy llueve, se llenan los ríos y mañana no hay una gota de agua en ellos. Un descontrol total del manejo de la biodiversidad. Yo como ingeniera química y licenciada en química me apeno. Ya no hay jóvenes que quieran estudiar esa carrera, ni agronomía, que son la base, la columna vertebral de un país.
Cualquier eventualidad puede suceder en una isla. Somos una isla. Tenemos aviso. Yo recuerdo cuando yo era niña, hace muchos años, Jaime, Sí. que en noviembre se sentía un frío. Ahora es un calor terrible. ¿Qué te indica eso? Que cada día hay algo que se llama entalpía y va creciendo. Y eso es energía, calor. Eso es fruto de la contaminación continua que tenemos. Luego, la cantidad de vehículos concentrada en el Distrito Nacional, eso es asombroso. Me tomé ayer 3 horas para yo ir de aquí de la Avenida Nacaona, que vivo, al terminal La Churchill, casi Kennedy. Y eso es contaminación y contaminación. O sea, vamos también a luchar por proteger esa gran economía que es la naturaleza, que es nuestra isla, nuestra biodiversidad. No nos va a valer de nada aumentar una economía en parte de dinero cuando estamos destruyendo nuestra vida. Un abrazo. Un abrazo y estamos totalmente de acuerdo con ese tema. Por eso hay que promover la siembra de árboles, la protección de nuestros bosques, la protección de nuestros ríos. Yo siempre he admirado muchísimo el trabajo de personas como Iván Gómez, que ha estado promoviendo desde hace muchos años todo lo que es la participación e involucramiento del sector privado en lo que sería la protección y el cuidado que debe tener desde la niñez de esos bosques y esos recursos naturales. Yo creo que ese tipo de trabajo y ese tipo de enseñanza, donde él lo hace llevando a jóvenes al Pico Duarte, por ejemplo, y enseñarle ahí lo que es esa belleza que nosotros tenemos y la importancia de la protección de nuestros bosques, yo creo que ese es el trabajo que hay que generalizar. Él lo hace como parte del sector privado, lo hace también como miembro de las Fuerzas Armadas y lo hace también como persona que vive a favor de lo que son las generaciones futuras. Ese aporte de Iván Gómez yo creo que es algo que tenemos nosotros que emular y también tratar de transferirlo a nuestros hijos. Las cooperativas también están haciendo un trabajo muy importante en eso, sobre todo en el área del Cibao. La cooperativa La Altagracia, tengo entendido que tiene un programa de alrededor de 30 millones de pesos por año de reforestación, que es bastante importante. Eso, ellos fueron los que vinieron aquí. Sí. O sea, y tienen un programa de reforestación muy agresivo. Sí. Muy agresivo. No, y tú notas, nosotros hemos ido recuperando zona boscosa. Sin lugar a dudas, hemos ido recuperando. Somos uno de los países con más... Mira, este gobierno ha sembrado más árboles que cualquier otro gobierno en la historia de la República Dominicana. Para que tú tengas una idea. Solamente el proyecto de la Central Termoeléctrica Punta Catalina tiene 1.4 millones de árboles sembrados. ¿Dónde lo han sembrado? Allá en la zona, pero también en todo el país. O sea, pero 1.4 millones. Por tema de mitigar el impacto, ¿verdad? Exactamente, me imagino. Exactamente. Y va a seguir sembrando. El objetivo era 1.5 millones de árboles, pero va a seguir sembrando árboles. O sea, para que tú tengas una idea de la importancia que hay que darle y que se le está dando a lo que es la zona boscosa en la República Dominicana. Todos somos responsables, todos debemos involucrarnos y que se sepa que esa es la herencia a nuestras generaciones futuras. Francis, seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101 y Franklin Díaz, el gurú financiero, y este sí es un gurú financiero de verdad, va a hablar de petróleo. Muy buena noticia, señores. ¿Cómo es que dice el tema? ¿Y los combustibles? Bueno, los combustibles, señores, bajaron esta semana y eso es producto precisamente de la 6ª semana consecutiva de pérdida en el barril de petróleo que cerró abajo un 6.2%, $56.46 esta semana. Y esta noticia llega de la mano de una esperanza, ¿no?, de sobreoferta de la OPEC en los mercados financieros y en los mercados de futuro. El petróleo Brent cerró a $66.76 el barril y ya esta es la 6ª semana consecutiva de contracción en el precio del petróleo. Ministro de la Organización de Exportadores de la OPEP dicen que mantendrán la oferta y esta sobreoferta unido a las expectativas de tasas de interés de Estados Unidos, de incremento de tasas de interés, han de una manera u otra
beneficiado que el petróleo esté más barato. No menos cierto es decir que una cosa bastante curiosa que pasó esta semana es que mientras el petróleo está en su sexta semana consecutiva de bajada de precio, el gas natural entonces está en máximos históricos. Súper interesante porque normalmente esa relación no se da. Y el tema del gas natural, que debiera preocuparnos porque nosotros tenemos una importante generadora de electricidad en tema de gas natural, se une a preocupaciones que hay Sí, pero ellos tienen un contrato muy bueno. Sí, el contrato es de precio fijo. Un super contrato. Entonces, el precio del gas natural subió bastante y se encuentra en máximo, ¿no?, histórico. Esto es bastante bueno porque yo realmente no esperaba que en este último trimestre del año el precio del petróleo bajara tanto. Mira, llegó en las últimas 52 semanas, ha estado en un máximo de 76,72, es el West Texas, y como tú señalas, estuvo el día de ayer a $56.46, y eso es una reducción significativa. O sea, estamos hablando de alrededor de $20. $20 representa, en términos de recursos para la economía dominicana, $1,000 millones al año. O sea, $1,000 millones. Un dinerito fuerte, esos $20. Para las finanzas del sector eléctrico, favorece también muchísimo esa reducción en el precio del petróleo porque alrededor del 40-45% todavía de la generación se está generando con este tipo de derivados del petróleo. Ahora, en términos de la estación de combustible, ha bajado en las últimas 5 semanas en 20 pesos en promedio los combustibles. 20 pesos. O sea, que es una transferencia también de recursos a la población, la reducción en el precio internacional del petróleo. ¿Qué es lo que pasa con el gas natural? ¿Por qué el gas natural está subiendo? Bueno, básicamente dos factores inciden en el incremento del precio del gas natural. Es un invierno bastante frío en Estados Unidos. Pero muy frío y con nevada. Muy adelantado. Que presiona, porque ustedes saben que en Estados Unidos, Canadá, se utiliza el gas para calefacción. Y el tema de que varios países han continuado con la sustitución de la matriz energética hacia gas natural. Entonces, al moverse, hay un desplazamiento de sustitución de petróleo por gas natural. No, entonces, de carbón. De carbón por gas natural. Y eso también presiona un poco el precio del gas. Y eso, bueno... Eso porque baja el precio del carbón. Entonces. Baja el precio del carbón. Y eso nosotros estamos a la vanguardia, sustituyendo la matriz de combustible. Cuando encienda Punta Catalina, si tenemos el 30% y estamos produciendo con carbón, que es un combustible mucho más estable que lo que el tema del gas natural. Eso lo hizo los Estados Unidos en los 70. Va a beneficiar mucho Nosotros vamos a sustituir ahora lo que está... y que no depende del frío. El precio del carbón no depende del frío, de que haya frío o no haya frío. Antes sí. Ahora pero ahora ya se está alejando. Pero el punto es cómo se ha reducido los precios de los combustibles en alrededor de 20 pesos en los últimos días. Y eso está vinculado con lo que está sucediendo en los mercados internacionales, que como tú muy bien dices, está relacionado con el hecho de que hay noticias de aumento del inventario en los Estados Unidos. Aumentó en los últimos días en 10.3 millones de barriles. 10.3 millones de barriles aumentó el inventario. Y eso es una noticia que inmediatamente tiende a la baja el precio. Y además de que los Estados Unidos, por el fracking, pues ha logrado convertirse en el principal productor de petróleo del mundo ahora Estados Unidos. 11.7 millones de barriles diarios los Estados Unidos, lo cual significa que los Estados Unidos ya es un jugador enorme y grande e importante en los mercados internacionales de combustibles. Ya superó a Rusia, que era el principal productor, y también a Arabia Saudita, que es el segundo principal productor. La OPEP estaría reuniéndose en la primera semana de diciembre con el objetivo de hacer un recorte de 1.4 millones de barriles diarios. Obviamente que si hace eso, aumentaría el precio de los combustibles. Vamos a ver si se pueden poner de acuerdo. Rusia no es miembro de la OPEP,
pero en los últimos Venezuela sí, años, sí, Venezuela sí. Pero Venezuela ya no incide mucho, porque Venezuela la producción está vuelta a un etcétera y no se produce nada. Exactamente, ese es el problema, que ya Venezuela, lo que iba a recortar, ya lo recortó por ineficiencia. Por ineficiencia. Ineficiencia, lo que significa que cuando cambie el gobierno, por ejemplo, porque en algún momento tiene que cambiar. ¿En Venezuela? Sí, tendrá que mejorar la producción. No, pero en algún momento. Ya el nieto de Maduro está esperando, Madurito que se va a llamar, le está esperando seguir en el gobierno. Vamos a abrir los teléfonos, Frank. 809-732-0101, eso es Santo Domingo. 809-732-0101, interior sin cargos, 809-200-0101, internacional sin cargos, 855-221-0101 y asterisco 101, eso es celulares. Si usted quiere llamar de un celular, asterisco 101 es suficiente. Pero yo te voy a decir lo siguiente, yo estoy, y antes de tomar llamadas, yo estoy convencido de que lo de Venezuela en algún momento se modifica por el hecho de que esa situación económica por los errores de política económica, eso no. Pero tuviste la inflación proyectada para el año. Una hiperinflación. El año que viene. O sea, es la hiperinflación que hubo, la hiperinflación que hubo en los años 20 en Alemania, en Austria, en Polonia, así como también en los años 80 en Sudamérica, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, que fueron episodios de hiperinflación. Eso es lo mismo que se está viviendo en Venezuela. No hay un solo gobierno que se quede en pie con esa hiperinflación. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Buenas. Adelante. Se cayó esa llamada. Un tema con relación a a Venezuela es no cabe duda de que cuando tú ves el impacto que tiene sobre la población es tan dramático que hasta el peso promedio de la población se ha estado reduciendo. Sí. O sea, eso es lo que te dice a ti, que personas que antes comían 3 veces en Venezuela están comiendo 2 veces. Yo debería irme pasado 3 meses en Venezuela. Definitivamente, y eso te ayudaría. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Buenas. Sí, a la no tiene señal, no tiene señal. Se oye muy mal, debes volver a llamar y colocarte en un área donde tengas mayor señal. Adelante, buenas. Jaime. Sí, adelante. ¿Cómo están ustedes ahí? Bien, gracias a Dios. Es importante. Oiga, hay que dirigirse a la población y darle un poco de orientación a dónde se pueden dirigir para conseguir un trabajito, porque eso está yendo abajo aquí en República Dominicana, mano, aquí no hay nada. Déjame hacerte una cosa, ¿cuál es tu formación? Pues yo soy constructor. ¿Constructor? ¿Y cuál es tu último edificio que tú construiste? ¿O casa? ¿O qué tú haces? ¿Cuál es mi último edificio? Sí, edificio, casa. ¿Tu último trabajo dónde fue? Si tú eres constructor, algo has construido. Claro, yo lo construí en la Sánchez con 16 de agosto en San Juan de la Maguana. Ok, ¿qué construiste ahí? Pues ahí hay una edificación de 3 plantas y una terraza arriba. Ok, ¿y solamente estás construyendo en el sur tú? No, ahora mismo yo estoy parado, no tengo nada. Mira, mándame un correo a franklin.diaz@gmail.com. Yo te voy a poner en contacto con una constructora que busca personas con tu condición para que te llamen. Mándamelo. Está bien, okay. Te lo voy a agradecer, cuídense mucho. Gracias. Adelante, buenas. Sí. Sí, adelante. Buenas tardes a los 3. Hola, ¿qué tal? Saludándolo con bastante aprecio e interés. Gracias, igual. Yo quiero preguntarle, si ustedes me pueden dar este dato. Soy un simple ciudadano nacional dominicano. Le hago la explicación porque no es que soy entendido en nada de esto, pero uno siempre está en el medio y se interesa por alguna cosa. La planta de Punta Catalina, el carbón que tiene previsto utilizar para el funcionamiento, eso es aparte de todas las otras cosas que usa el carbón aquí, porque se entiende que hay bastantes cosas que usa el carbón, pero el consumo de la planta, básicamente de la planta, desde dónde, cómo está contemplado, bajo qué
entendimiento. O sea, es una pregunta que ustedes dirán que es un poco desatinada, no sé. ¿Pero cuál es tu pregunta? Pero Sí. el carbón, el consumo. Ok, mira, ¿de dónde viene? Es carbón mineral, en primer lugar. El carbón mineral viene, porque aquí no tenemos, viene en términos de la región de Colombia y de los Estados Unidos. Hay diferentes lugares en los Estados Unidos, así como también en Colombia, que suministra el carbón. Los primeros pedidos de ese carbón de prueba que se va a estar utilizando en la central termoeléctrica Punta Catalina va a venir de los Estados Unidos. Adelante, buenas. Sí, Aristi. Sí, adelante. Mario Encarnación te habla, tu amigo. Hola, ¿qué tal, Mario? Aunque tú no me quieras, yo siempre he sido amigo tuyo, de Villa Francisca. ¿Y Franklin, cómo estás? Bien, bien, Mario. Mira, tengo 3 preguntitas para ti. No 4, pero una para ella, Luis. La primera es, ¿cuándo va a llegar los barcos con el carbón de Punta Catalina? Okay. Después, la segunda es, si se necesita una licitación internacional para vender parte de Punta Catalina. Y tercero es, ¿en qué están los 600 millones de dólares que vinieron hablando de China? ¿Y dónde están? Que no se ha hecho nada. Y otra cosa, para vender al vicio. Y me diga que lo que va a hacer con los 14 mil millones de dólares que tiene guardado en la olla del Banco Central, que si él se va a quedar con ellos y se va a llevar por su casa. De conocimiento. Sí. Mira, con relación al tema de las reservas internacionales, como tú señalas, el Banco Central ha llegado a acumular la mayor cantidad de reservas internacionales en la historia. Es más de 4 meses de importaciones y yo creo que eso es un éxito y es un elemento que ayuda a respaldar el valor de la moneda nacional y a reducir la volatilidad, y yo creo que eso es algo muy, muy positivo y ha sido una política de acumulación gradual, poco a poco, que ha estado llevando a cabo el Banco Central, principalmente bajo la administración o gobernación de Héctor Valdés Albizu. Entonces, eso por una parte. Con relación al tema de los barcos que van a traer carbón para la central termoeléctrica Punta Catalina, la idea es que esté llegando aquí en la primera semana de diciembre el primer embarque. La primera semana de diciembre llegará al país el primer embarque y ya comenzará regularmente a ir viniendo diferentes embarques en enero, febrero, en la medida que se vayan utilizando para las pruebas de la primera unidad. Con relación a la licitación de ventas de acciones, claro, se hará lo que se conoce como un roadshow, donde se abre a los inversionistas interesados, tanto locales como internacionales, la participación accionaria de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Hay muchísimo interés porque es un proyecto que va a ser muy rentable, tal como se está montando la gestión empresarial, la gestión del negocio, va a ser un proyecto sumamente atractivo y hay muchísimo interés por parte de los inversionistas. Con relación a esos 600 millones que tú señalas de China, tú sabes que eso es una muestra de interés de parte del gobierno chino de realizar inversiones en el sector eléctrico nacional, pero eso ya pues está en el ámbito de las autoridades de finanzas, así como también del sector eléctrico de la República Dominicana. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Una pregunta. Sí. Yo tuve escuchado en medio que Danilo Medina quería vender el 50% de la Catalina. Esta es la primera. Y con el tema de no, se oye muy mal, se oye muy mal. El primer tema sí es sobre el objetivo de vender el 50% de las acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Desde el inicio de ese proyecto se señaló que había interés de parte de las autoridades de dar participación al sector privado. Cuando hablamos del sector privado puede ser grandes inversionistas internacionales, como pudiera ser aquel que tiene ahorro y que quisiera tener participación accionaria en una empresa que va a ser sumamente rentable. Aquel que tenga interés en invertir, pues se va a abrir esa participación accionaria y eso va
a democratizar lo que es el acceso a el capital de la central termoeléctrica Punta Catalina. Adelante, buenas. Uy, pero yo no entiendo. Sí, tiene que bajar el volumen. Te voy a dar 3 segundos para bajar el volumen. Buenas. Sí, adelante. Sí, te oigo. Buenas tardes. Sí, adelante. Le hablo al ingeniero. Yo quiero saber quién está asesorando el gobierno con eso de que porque mi pueblo en prestado de esa luego no se oye bien, no se oye bien. O sea, no entendemos por qué tienen ese tipo de se meten como una cueva. Mira, así. tú mencionabas que el interés del gobierno desde el inicio del proyecto Punta Catalina de vendérselo a participación privada, de darle participación al sector privado. Yo lo veo muy, muy bien eso, pero entiendo que debe de hacerse a través de los mercados de capitales. Los trabajadores en República Dominicana deben de tener la oportunidad de invertir a través de algún mecanismo, fondo de inversión, y ese sería lo ideal y lo más democrático para temas de gobierno corporativo y para todo lo que participación a todo el interesado en entrar a la central termoeléctrica Punta Catalina a través de un vehículo de inversión. Óyeme, si usted está interesado, usted va a tener la oportunidad de ser partícipe de uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia de la República Dominicana. Francis, llévatelo. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Un saludo a José Alejandro Ayuso, donde quiera que esté. Sí, el hombre está en el carril de adentro para el Tribunal Constitucional. Y sería tremendo, es tremendo candidato. Yo creo que él puede ser un superjuez. Es una persona que se ha especializado en temas constitucionales, tiene una maestría en esos temas en España, pero también tiene su maestría en la Sorbona, en París. O sea, y sobre todo que es una persona muy, muy diplomática, de muy fácil trato, fue que vicecanciller. No es conflictiva, sería una excelente opción. Excelente opción. Es muy acucioso, profundo en el análisis, escribe muy bien, eso lo heredó del poeta. Y obviamente que eso le da muchas posibilidades de aportar a lo que es el Tribunal Constitucional. Yo creo que él pudiera ser es una lástima porque lo perdimos aquí como colaborador de Consulta Económica, pero sería muy beneficioso para la República Dominicana tener en el Tribunal Constitucional a alguien como don José Alejandro Ayuso. Don José Alejandro Martín Ayuso Los Santos. Una persona con excelente formación académica y es una persona sumamente ecuánime, de juicio lento, no explota. Y yo pienso que sería una excelente opción como juez. Ojalá y le auguramos éxitos en ese proyecto y que ojalá lo seleccionen. Realmente. Exactamente, así es. Mira, los bonos a 10 años de los Estados Unidos aumentaron su precio, hubo un aumento por el hecho de la incertidumbre que todavía hay con el tema de lo que estaría sucediendo con el comercio con China, así como también algunas empresas que declararon sus beneficios, lo declararon por debajo de lo que se esperaba. Esto hizo que entonces aumentara el precio porque salieron los inversionistas de acciones hacia títulos de renta fija, el título del gobierno del Tesoro norteamericano a 10 años, pues aumentó el precio, lo cual significa que baja la tasa de rendimiento, bajó a 3.07 desde un máximo de 3.23. Yo digo, cuando analizamos el contexto de lo que será el año que viene, yo le llamo noise, eso es ruido. En realidad lo que se espera es un incremento de la tasa de interés en Estados Unidos. No, pero lo que parece es que algunos miembros de la Reserva Federal dieron a entender que va a seguir aumentando la tasa de interés, pero no más acelerado, más pausada. Y entonces eso hizo que inmediatamente aquel que había tomado una posición que era esperando que subiera más rápido la tasa de interés, pues decidió volver a los bonos. Y al volver a los bonos, aumenta el precio y baja la tasa de rendimiento. Y cuando tú ves la composición accionaria de lo que está pasando en los portafolios de inversión, tú lo que ves que hay un movimiento de capital saliendo de las tecnológicas y yendo a empresas que pagan un alto dividendo. Eso es muy importante porque eso te dice a ti
que la gente está esperando incremento de la tasa de interés, y con el incremento de tasa de interés, el dividendo de esa empresa tendrá a ser más alto. Eso es lo que hemos visto en esta semana. Se está dando una reconfiguración de los portafolios y la gente lo que está comprando es high yield empresas que pagan un gran dividendo, que tienen una certeza de flujo, que normalmente en los mercados de capitales son las eléctricas y las empresas administradoras de autopistas que cobran peaje, porque son las que pagan un dividendo más alto. Ahora, ¿por qué tú piensas que se están reduciendo las tecnológicas? Porque hay más incertidumbre, mucha burbuja, hay más incertidumbre. Amazon ha estado golpeado, Google. Hay más incertidumbre en lo que tiene que ver con venta de temas de tecnología y de innovación en microprocesadores, y la gente se está moviendo ya más hacia buena certeza en lo que serían los precios. Yo no te diría que inicialmente que eso es malo, porque no espero que el mercado caiga el próximo año. Este año no ha sido bueno. Este año yo no me esperaba lo que está pasando, sinceramente. O sea, nosotros en la mayoría de los índices estamos al mismo nivel de que a inicio de año. Yo realmente no me lo esperaba. Pero yo entiendo que el año que viene va a ser ligeramente positivo. Y ya para lo que sería 2020-2021, ya cambiamos de ciclo. Ya ahí cambiamos de ciclo económico, y lo que se espera es ya una reducción en los mercados de capitales. O sea, que tú piensas que caería hasta 2020-2021 vamos a seguir subiendo. En el 21, cambio de ciclo, estabilidad, quizá un pequeño pullback en los mercados, vender acciones y reconfigurar a portafolios de renta fija de alto, que paguen alta tasa de interés. Y entonces esperar que vuelva a largo plazo. Exacto. Sí, entonces esperar que comiencen a bajar la tasa de interés otra vez, dejar que suban, ya van a subir hasta el 21, entonces volver a entrar a renta variable. Eso es lo que se estila que se debería hacer. Entonces, ¿tú esperarías una recesión en el 2021? No recesión, no necesariamente recesión, una moderación en el crecimiento económico. Ok, pero Estados Unidos, una moderación, ¿qué significaría? ¿Caer a 1% de crecimiento? Entre 1.50 y 2.2% de crecimiento económico. Ok. Vamos a abrir los teléfonos. Celulares, asterisco 101, Santo Domingo 809-732-0101, Interior sin cargos 809-200-0101, Internacional sin cargos 855-221-0101. Esas son noticias interesantes. ¿Viste lo del Bitcoin, por cierto? No me hable de criptomonedas, que el peor año en el tema de criptomonedas. Se ha desplomado. Eso no tenía ningún tipo de fundamento. Bueno. O sea, esa en particular, Bitcoin, no tenía ningún tipo de fundamento. ¿Dónde está, cierto? ¿Y Eugenio Duarte, dónde anda? ¿Quién? Duarte, el experto en asuntos de Bitcoin. Han bajado. Bueno, hay que invitarlo. Una caída del 60%. ¿Se acuerda que llegó a 20,000? Sí. Yo tengo un amigo también, Luis José Polanco, que cuando estaba a 17,000 yo le dije vende y no vendió. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, buenas. Felicitarles primero por su excelente programa. Necesito una orientación. Yo estoy ahorrando en proyección a hacer mi casa. Ajá. Y tengo ya 2 años de ahorro, un promedio de $500,000 pesos. Entonces yo me pregunto, ¿qué debo hacer con ese dinero mientras tanto? Okay. Porque yo aspiro a iniciarla después que tenga 2 millones y algo más. Perfecto. Entonces ese dinero lo pondría a plazo fijo, lo invierto, no sé. También he escuchado que hay corredores de bolsa o algo así. No sé, oriéntenme por favor, quiero obtener el mayor beneficio de mi dinero. Perfecto. Y muchas gracias, lo escucho por la radio. Excelente. Sí, yo te recomiendo que llames a un puesto de bolsa, no voy a mencionar ninguno porque ninguno tiene anuncio aquí, pero entonces llámate a un puesto de bolsa y indícale que tú quieres invertir en el mercado de valores, y te recomiendo que compres un título de renta fija del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, al mismo plazo que tú esperas reunir esos 2 millones de pesos. Es decir, si tú entiendes que tú vas a recibir esos 2 millones de pesos en los próximos 3 años, compra un título a 3 años. Y así tú lo inviertes y tienes tu dinero seguro y te va a dar un mejor rendimiento que meterlo en un certificado bancario. Adelante, buenas. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, oye, esta es la economía de los
Mira, yo quiero que tú me expliques el déficit comercial, el déficit presupuestal, el déficit del Banco Central. ¿Qué es una economía? Bien, te lo voy a explicar. Mira, te voy a explicar lo siguiente, para que tú tengas una idea. Y te voy a buscar los datos que están más recientes. Por ejemplo, el déficit, como tú dices, de la cuenta corriente. Mira, en el año 2011 el déficit era 7.5% del Producto Interno Bruto. 7.5%. Y en la actualidad es 0.2%. Oye bien, de 7.5 bajó a 0.2%. O sea, sí es verdad, tú tienes toda la razón, es un déficit, pero bajó en 7 puntos porcentuales. Entonces, no sea mezquino, reconoce eso. Vámonos al sector público, no financiero. En el año 2012 el déficit era 6.9%. En la actualidad, 3.2%. Entonces, ¿se ha reducido o no se ha reducido el déficit? Entonces, toma eso en cuenta. Tú tienes que ser justo en tus análisis, justo en tus planteamientos y optimista para que este país eche hacia adelante. Ese debe ser el objetivo tuyo. Adelante, buenas. Sí, adelante. Aló. Sí. Saludos, señores. Adelante. Yo quiero saber que ustedes me digan, con respecto a Punta Catalina, con los terrenos, que el gobierno lo compró, y lo arrendó, sí, etcétera. Mira, es un contrato de fiteusis. Eso es un contrato a 50 años donde tú tienes las mismas potestades que tienes cuando tú compras el terreno. Tú puedes hacer absolutamente todo ahí y a partir de los 50 años tú tienes toda la opción de tú recuperarlo de vuelta el mismo plazo si tú quieres. Y si tú sales te tienen que pagar todas las mejoras que están ahí adentro. Eso sería el negocio. ¿Cuándo tú vas a tomar en cuenta de si vale la pena o no comprarlo? Cuando tú digas, bueno, ¿cuál es el flujo de efectivo que yo estoy pagando por este contrato que me da a mí todo el derecho de quedarme como si fuera dueño? ¿Cuál es el valor presente de ese flujo de pagos que yo tengo que realizar? Y lo comparo con el valor propiamente del terreno. Si el flujo de efectivo en términos de valor presente es menor que el valor que yo tendría que pagar actualmente, entonces vale la pena quedarte como estás con el contrato de fiteusis. Eso es muy sencillo el análisis. Adelante, buenas. Buenas tardes. Al radio un poquito, por favor. Sí, felicitarlo por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y dos preguntitas. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una administradora de fondos de inversión y la bolsa de valores? Perfecto. Y la otra es, hablaron de Punta Catalina, pero no escuché bien el asunto de que cualquier persona podría en un futuro ahorrar, o sea, o podría invertir. Claro, claro. ¿Eso se trabajaría a través de un administrador de fondo de inversión o bolsa de valores? ¿Cómo se maneja eso? Sí, Muchas gracias. Sí. Adelante. Mira, la bolsa de valores es el lugar donde se transan negociaciones entre un emisor y un particular en el mercado secundario. Es decir, donde es la que lleva la central de precios, donde tú puedes comprar o transar títulos. En el caso de la bolsa dominicana, tiene unas peculiaridades porque la mayoría de los títulos transan OTC y no a través de la bolsa de valores. Y la bolsa de valores básicamente OTC, no over the counter. Over the counter. Y la bolsa de valores se limita básicamente en la mayoría de sus transacciones a interactuar con instituciones como las administradoras de fondos de pensión. Pero la emisión de títulos primarios se hace a través de la bolsa. Se hace a través de la bolsa de valores. O sea que si en el caso de Punta Catalina, cuando se vaya a colocar, simplemente se hace una emisión a través de la bolsa de valores. Entonces, ahora bien, tu pregunta sobre una administradora de fondos de inversión. Una administradora de fondos de inversión lo que hace es que crea un producto financiero que se llama fondo de inversión, que te permite a ti diversificar un portafolio con poco dinero. Es decir, tú entras a un pool que es ese fondo de inversión, y ese fondo de inversión tiene varios activos, y una administradora de fondo de inversión te cobra una pequeña comisión, que no es significativa, en el caso de República Dominicana, porque tú le cedes la gestión de tu portafolio y ella toma las mejores decisiones de inversión en base a eso. Es un instrumento bastante interesante porque te permite a ti invertir de una manera diversificada con poco capital. Y cuando tú dices que tú puedes unir
lo que es la capacidad de compra de esos instrumentos financieros a la de otro que también se coloca en ese fondo de inversión. Tú creas sinergias y tú puedes entonces sacar un mayor retorno que si tú compraras directamente el título. De hecho, tienes un mejor retorno ajustado por riesgo cuando tú compras un fondo de inversión porque tú tienes un portafolio diversificado. Y tienes también mayor liquidez porque tú lo puedes vender más fácilmente. Que es la participación de tu fondo en el fondo de inversión. O sea que puede ser interesante para aquel que quiera ahorrar y obtener un mayor retorno que simplemente comprar un certificado financiero en un banco, pudiera hacerlo a través de un fondo de inversión. De hecho, uno de los que mejores van, de los fondos que mejores van, son estos fondos ahora que se han creado inmobiliarios de alquileres. Las administradoras de fondos de inversión en República Dominicana te hacen un edificio de oficina, lo fondean con el fondo de inversión y esos alquileres van pagando un retorno a las personas que invirtieron. Son productos bastante interesantes que ofrecen estabilidad y rendimiento a largo plazo. O sea que ese pudiera ser una opción. Y me imagino que pronto habrá también fondos de inversión que puedan tener participación en empresas privadas directamente y entonces tener... Yo apuesto a eso. Y entonces tener retorno de esas empresas. Imagínate un fondo de inversión que te invierta en estas empresas tradicionales de República Dominicana que tienen muy buenas... En banco, por ejemplo. En banco. Todo eso pudiera ayudar muchísimo a que el dominicano pues vaya teniendo la opción de tener un mercado de capitales más moderno, más profundo y más democratizado. Y importante que la gente sepa que todos los que trabajamos somos inversionistas en el mercado de capital a través de los fondos de inversión. Y son dueños de las empresas. Cuando tú eres parte, a través de un fondo, de una inversión en una determinada empresa, tú eres dueño de esa empresa. Así es. Tú eres dueño y eso te da a ti una posibilidad. Incluso el fondo de inversión puede ser tan importante que pudiera tener hasta un asiento en el consejo de directores. De hecho, en Estados Unidos así funciona con los fondos de pensiones. O sea que eso pudiera perfectamente tener la oportunidad de que entonces puedas incluso tú con poco capital, no solamente ser dueño de una participación accionaria, sino también de ser dueño de las decisiones que se toman en esa empresa y tú estar seguro de que tu capital se le está sacando el máximo provecho y tú sentadito en tu casa, con el ahorro que tú estás haciendo, tienes la posibilidad de seguir acumulando recursos y tener así, cuando te retires, un flujo de recursos disponibles para poder vivir la vida que tú te mereces mantener después que ya dejas de trabajar. Eso si tú quieres dejar de trabajar, porque hay algunos que yo sé, que conozco, que van a dejar de trabajar el último día en que estén vivos. Francis, llévatelo que esto se acabó. Consulta económica por la Z.